a inspeccionar aquella tierra y era Caná, era ahí. Y eran enemigos del pueblo de Dios. Dios me los mandó a exterminar en esa ocasión, a todos. Obviamente quedaron sobrevivientes porque esta mujer era descendiente de los cananeos. Dice el 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los que somos padres de familia, sabemos que cuando a nuestros hijos nos pasa, si es mínima la cosa nos preocupa, pero si es algo delicado, pues nos preocupa más. No hace mucho tiempo yo hablaba con un joven en esta congregación, un joven que me dijo, pastor, yo no soy padre de familia, pero ¿qué es lo que son capaces los padres para hacer por los hijos cuando están en una necesidad apremiante? Y le digo, ¿qué es lo que harían tus padres por ti? Y él me dice, es que mis padres son un poco apáticos. Bueno, no sé cómo sean contigo, le digo, pero sé que la mayoría de los padres topan donde tenga que topar por ayudar a uno de sus hijos. Y si no tienen lo necesario, sea economía, tocan puertas, hacen hoyos en la tierra. Y me dice este joven, ¿usted haría eso? Oh sí, oh sí, yo sí, yo me voy con todo. Se les corren las lágrimas. No sé cómo serán sus padres con él. Esta mujer, dice la Biblia, que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio grave y clamaba, Jesús, ayúdame. Pero Jesús guardó silencio. No le dijo nada. Vea lo que dice el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Yo creo que alguna vez te ha pasado. Aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús no le respondió nada? ¿En realidad no quería atenderla? ¿En realidad Jesús estaba desinteresado en la súplica de esta mujer? ¿O será que el Señor tenía algún propósito? Vamos a ver qué es lo que aprendemos. Retomamos ese verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo, despídela. Es muy escandalosa, es muy gritona. Nos incomoda. Está grite y grite. Dile que se vaya. Quizá los discípulos, y lo más probable es que sí, conocían la historia de la enemistad histórica de los cananeos contra los israelitas. Y esto le llevaba a tener un poco de rechazo con aquella mujer gentil. Y luego para colmo es cananea. Que se vaya, despídela. ¿Qué hizo a esta mujer a pesar de sus limitaciones culturales y a pesar de sentirse ignorada? ¿Qué la hizo insistir? Porque la Biblia dice que insistió. ¿Qué la hizo insistir aún a pesar de que los discípulos le dijeron al Señor, córrela, que se calle, es muy escandalosa y aparte es descendiente de los antiguos enemigos, es descendiente de los cananeos, que se vaya? Bien, vamos a observar nosotros a esta mujer, su tenacidad, su fe, su perseverancia a pesar del rechazo, a pesar de la apatía de los discípulos. Vamos a ver en el versículo 24. Dice, él, aquí él es Jesús, respondió. Por fin le respondió. Pero ella venía, pero la respuesta no fue muy favorable.
A veces Jesús nos responde o tú clamas al Padre y el Padre te dice, espera. O te dice no. O te dice espera un poco más. Y a veces quisiéramos un sí y pronto. Vea la respuesta en el verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fui enviado en primer lugar a los gentiles. Espera tu turno, en pocas palabras. Quiero que entendamos que lo que Jesús está haciendo en este versículo es que Él está explicando que Él fue enviado primeramente a los suyos, a las necesidades de los suyos, a los israelitas. Esto no indica que Jesús no tuviera ningún interés por los gentiles, por los no judíos, por los no israelitas. Lo que Jesús está explicando es que su ministerio terrenal tenía un orden. A los suyos tenía que venir primero. A los suyos vino. Los suyos no lo aceptaron, no le recibieron. Pero entonces Jesús se torna a los que sí lo reciben. Pero hay un orden. Él venía con un orden. A los suyos primero, a los israelitas. La promesa, la descendencia de Abraham, del linaje, de tu linaje vendrá uno que serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Jesús le está explicando a esta mujer el orden de su ministerio. Primero los israelitas. Todavía no he explicado, todavía no he predicado a todos los israelitas, todavía no he cumplido el ministerio de los 3 años y medio. Ahora nosotros lo entendemos, que Él venía a los suyos primero, porque nosotros hemos leído Juan 1:11. A lo suyo vino. Quiero decirles que esta mujer en esa época, ella no sabía cuál era el orden del Mesías. Mayormente que era gentil, era cananea. Ella no sabía que Jesús venía primeramente con los judíos. Ella solamente tenía una necesidad apremiante. Su hija era gravemente atormentada por un demonio. Ella venía con una profunda necesidad ante el único que ella por alguna razón sabía que la podía ayudar, Jesús. Pero aparentemente, primero hay un silencio, luego hay un rechazo. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender en esto? Aquí se desprenden preguntas para nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Tú ponte en el lugar de esa mujer gentil, de esa mujer cananea, sin seguir leyendo los siguientes versículos. Supongamos que hasta ahí la historia es tuya y es mía con Jesús. Y siendo honestos, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo al escuchar esas palabras de Jesús ante una súplica tan desesperante? Mi hijo es gravemente atormentado. Y Jesús, primero, guarda silencio. Segundo, no, primero voy a los judíos, a los israelitas. ¿Qué hubiéramos hecho tú al escuchar esta respuesta? Vamos a volver a leer la respuesta, verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizás nosotros nos hubiéramos retirado inmediatamente. Quizás nos hubiéramos dado una media vuelta, pero con un corazón lleno de resentimiento. ¿Cree usted que haya personas que de pronto estén resentidos con Dios porque no les ha respondido con un sí o no les haya respondido pronto? ¿Cree usted que haya cristianos así? Ahora volvamos a hacer la pregunta, pero tomando la propia. ¿Alguna vez te has resentido con Dios? No me amas, ¿verdad? ¿Por qué siento que no me amas? Si me amaras, me respondieras. ¿Qué te pasa? Esto es... Quiero decirles que en una ocasión yo no tenía empleo por la condición de mis dedos. Eran los días de marzo, recuerdo, en el año 2004. Y yo salía a caminar por las calles de Phoenix, Arizona. Estaba lloviendo, pero mis lágrimas no se notaban porque me caía el agua. Yo iba caminando por una banqueta, pero yo iba reclamándole a Dios. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me dejas irme?
Me acabo de entregar a ti, se me cortan los dedos, no tengo trabajo, no tengo dinero, no puedo enviar a mi esposa va a estar a punto de dar a luz y yo no tengo dinero. ¿Por qué no me respondes? ¿Dónde estás? Pudiera contarle muchas experiencias que he tenido con Dios, pero recuerdo esa ocasión que yo me senté en una banquita en las calles de Phoenix, Arizona. Esas bancas que la gente usa para esperar el bus que le llaman, el bus. Y ahí estaba, ahí me senté. Y recuerdo que de la nada se para una camionetita Dakota, me acuerdo la marca, y se baja una señora, aspecto chaparrita, pelo cortito, corriendo porque estaba lloviendo. Usted tiene todo el derecho de creer esto que le voy a decir o no. Yo recuerdo que la señora se baja, me toma la mano y me la extiende y me la jala y me la extiende todavía y me pone algo de dinero y me dice: dice el Señor que Él tiene cuidado de sus hijos hasta en los más mínimos detalles y Él responderá conforme a sus planes y en su tiempo. Me cierra la mano, se sube al carro y se va. Y yo me quedé en la banca, seguía lloviendo, ahora yo estaba avergonzado. Señor, perdóname. Es que yo no sé cómo trabajas, yo voy llegando a tu reino. Perdóname. Yo regreso al departamento, liquido lo que debía de renta, envío para mi esposa para el parto y me queda todavía algo. O sea, el Señor me mandó algo de bendición. Pero ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? O sea, yo lo hice, yo cometí esos errores, yo le reclamé al Señor ante el silencio del Señor, ante las súplicas. Pero una vez más volvemos a la escena de esta mujer con Jesús y Jesús guarda silencio de momento y cuando le responde le dice que primero es enviado a los israelitas, no a los gentiles. Y ahí es donde volvemos otra vez a la pregunta: ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Nos hubiéramos dado la vuelta con un corazón resentido, un corazón molesto, haciendo berrinches? ¿Qué hubiéramos hecho? El asunto es que vamos a ver qué fue lo que hizo la mujer, a pesar que los discípulos decían: córrela, es muy gritona, es muy llorona, viene llorando ahí que es su hija, córrela. Y vamos a ver qué hizo la mujer, dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Quizá cualquiera de nosotros nos hubiéramos dado la media vuelta y nos hubiéramos ido, pero ella no se ve aquí que haya mostrado signos de molestia, no se retiró, no hizo berrinches, no hizo escenas de víctima abandonada y rechazada. Porque a veces nos victimizamos ante Dios. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves lo que me hacen, lo que dicen? ¿Qué no ves? Y hacemos berrinches de víctimas. Y no entendemos, como dije al principio, el silencio de Dios es que el Señor nos está preparando, nos está pasando por procesos para madurar, para hacernos crecer, para prepararnos para un propósito que Él tiene. Y nos está preparando. Yo no sé cómo te fue a ti en la primaria, en la secundaria, en la prepa o el nivel que hayas estudiado, pero en mi época, cuando alguien reprobaba un examen, había de dos: hacía un examen extraordinario o si reprobaba el año tenía que volver a cursar la prueba. Lo mismo es con Dios. Cuando no pasamos la prueba, Dios nos pone un extraordinario. O tienes que volver a cursar ese proceso para volver a pasar, para que llegues al siguiente nivel. Nadie pasó de 5º grado a 6º grado nada más porque sí. Tuvo que hacer pruebas. No vamos a pasar de un nivel de fe a otro nivel de fe si no pasamos por un proceso. A veces esos procesos están en el silencio de Dios. A ver cómo está nuestra fe. A ver si seguimos creyendo en Él. La Biblia dice que ante el silencio primero de Jesús y luego la respuesta es: no, primero soy enviado a los israelitas. En vez de regresarse, en vez de darse la media vuelta o irse triste, quiero decirle que Jesús conocía la fe de esa mujer. El silencio de Jesús y el aparente rechazo del Señor tenía un propósito. Quería enseñarles aún a los discípulos la fe de esa mujer. Quería enseñarnos a nosotros en esta época que aún en el rechazo
o en el posible o aparente rechazo de Dios, hay un propósito. La mujer corrió a los pies de Jesús sin menguar su fe, sin menguar la súplica. Vemos entonces que el ejemplo de esta mujer nos desafía a los creyentes de esta época, nos desafía a los oyentes. ¿Por qué? Porque el ejemplo de esta mujer nos sigue desafiando a buscar los propósitos del Señor aún en su silencio. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres mostrar en medio de todo esto? Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda, Padre, en medio de este proceso? Señor, me duele. ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? Me duele, Señor. En esta escritura entonces somos desafiados para que nosotros analicemos ante el silencio de Dios, ante una súplica desesperante, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿En realidad corremos más hacia los pies de Jesús? ¿O quizá corremos ante alguna supuesta zona de confort? Tú me ignoras, yo te ignoro. No me atiendes, no te atiendo. No eres mi refugio, me refugio en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en la música mundana. Pues me voy a cantar, no vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza llorando y así llorando se acaba. Pues, me ignoras, te ignoro. Y esa es una de las razones por las cuales observamos a cristianos que un paso se avanza y dos hacia atrás. Y a veces observamos el silencio de Dios, pero no observamos lo que Dios está haciendo. Acabamos de cantar una alabanza. Cuando Él se queda en silencio, es porque Él está trabajando. ¿Has hecho algún trabajo donde tú requieres silencio? Cuando yo estoy preparando los estudios, yo normalmente pongo una música instrumental de fondo muy tenue. Así me funciona a mí. Música instrumental muy tenue, escribiendo, meditando. Pero si escucho afuera pláticas con un volumen elevado, cierro la puerta. Porque necesito silencio, porque estoy trabajando. Cuando Dios está en silencio, está trabajando. Tiene mucho sentido la frase de ese canto. Ahora ella está postrada a los pies de Jesús. Sigamos leyendo el verso 26. Dice, porque acuérdese que ella llega y le dice, por favor socórreme. La necesidad no era en su cuerpo de ella, era en su hija. Dice el verso 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan, la misericordia, la atención de Jesús para los hijos de Israel, tomar de eso para echarlo a los perrillos. Vamos a explicar esto porque alguien pudiera decir, qué despreciativo el Señor. Esta mujer está ahí postrada a los pies del Señor. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te la imaginas postrada a los pies del Señor ante esa profunda necesidad? Yo me la imagino, no sé si postrada y agarrada de la túnica del Señor con las dos manos, no sé si abrazada de los pies del Señor, no sé si con la frente puesta en la tierra, pero en los pies de Jesús, postrada, socórreme. Todavía Jesús primero guardó silencio, luego le dice, no, primero soy enviado a los israelitas, tercero le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer está ahí aferrada, sigue clamando. Dice el verso 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La hija de esta mujer fue sana, fue libre a distancia. El estudio pasado miramos cómo Jesús él quiso poner sus manos en la mujer encorvada. Aquí la hija de esta mujer fue sana, libre de la opresión demoníaca a distancia. ¿Por qué? Por la perseverancia de una madre. Estamos próximos al mes de la celebración del Día de las Madres. La perseverancia de una madre, la oración de una madre por sus hijos. Aunque tus hijos no estén cerca, a distancia tus hijos reciben bendición. A lo mejor ellos ni cuenta se dan de lo que tú estás pasando. Y el Señor escucha. ¿Qué impulsó a esta mujer a buscar la ayuda ante un clamor desesperante? ¿Qué la impulsó a ser perseverante ante 3 posibles rechazos? Primero no dijo nada, luego dijo que primero tenía que ir a los israelitas, tercero, no está bien echarle el pan a los perrillos, pero la mujer ahí aferrada a los pies del Señor. Esta mujer tenía fe, de alguna manera ella se enteró que Jesús tenía todo el poder, de alguna manera. ¿Se acuerda que así mismo como cuando los espías fueron a Jericó a inspeccionar la tierra, se acuerdan que allí hubo otra mujer que en realidad tuvo fe en Dios? Y esta mujer que está en el libro de Josué capítulo 2, si no estoy equivocado, no tenía buena fama. ¿Alguien se acuerda a qué se dedicaba? Le voy a dar una pista. Se llamaba Rahab. Era prostituta, pero tenía fe en Dios. Era cananea. De alguna manera ella se enteró: yo los voy a ayudar porque he oído, se cuenta de ese Dios de ustedes que hace maravillas, que siempre les da la victoria, y yo creo en ese Dios y yo los voy a ayudar, pero por favor rueguen a Dios que tenga misericordia de mí y de los míos. Y los israelitas, aquellos espías le dijeron: si nos ayudas, pon como señal colgando por las ventanas de la muralla este hilo rojo, y cuando vengamos a exterminar tendremos misericordia y de los. Quiero decirles que había personas que creían en Dios. Pues esta mujer tenía una profunda fe. De alguna manera se enteró que Jesús es el único que puede ayudar a liberar de opresión demoníaca, a extender misericordia. Su amor de madre, su perseverancia. Madres que están aquí, su amor, su perseverancia. Quiero decirles que Dios las escucha. Dios las escucha. Era obvio que Jesús tenía planes con ella. Ante su silencio primero voy a los israelitas. No está bien echarles el pan a los perrillos. Qué comparación tan cruel pudiera decir alguien. Aunque los discípulos ya no querían seguir escuchándola detrás de ellos. Esta madre pide auxilio y toma como propia la aflicción de su hija. Quien estaba siendo oprimida por un demonio era su hija, pero dice el verso 25, 15. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Tomó como propia la aflicción. Los que somos padres de familia que estamos aquí, qué padre de familia, qué madre de familia no sufre en carne propia las aflicciones de sus hijos como si fueran de ustedes. Los jóvenes que están aquí que aún no han tenido hijos, un día se les va a cumplir esa frase tan conocida que sus padres les han dicho: cuando tengas hijos vas a saber lo que realmente te amo. Es hasta entonces. Yo recuerdo cuando me decían eso. Y es hasta que tienen hijos. Se van a dar cuenta que la prioridad ya no son ustedes. Antes de tener hijos vas a la tienda y pensabas comprar algo y lo comprabas. Ahora
Aún la gente mundana, piensa en comprar un paquete de cerveza y luego, los que tienen un poquito de conciencia, claro, y luego preguntan, ¿tendrá pañales? ¿Tendrá leche? Ahora los que tienen temor de Dios, la prioridad, la aflicción de los hijos es propia. Solamente que sea un padre o una madre con corazón insensible y muy duro, que también los hay. Pero hasta que tenemos hijos nos damos cuenta, experimentamos que cualquier necesidad de nuestros hijos es nuestra. Yo en una ocasión dije, en algún momento te vas a acordar que en algún momento tu mamá te dijo, me empalaga ese pedazo de pastel, está muy retamado el dulce, no lo quiero. Si lo quería, pero te lo quiso dejar a ti. Hasta entonces yo hace no muchos años entendí, porque yo me preguntaba en mi rancho, ¿por qué a mi mamá dice que le gusta lo que es el esqueleto del pollo, lo que es el esqueleto junto con el pescuezo? Yo miraba que mi mamá era la pieza que se servía. Eso era lo que a mí me gusta, decía. Yo le buscaba carne y no le hallaba, no había carne en el esqueleto. Era muy poco. Y ahí andaba dándonos a nosotros que el piernilito, que un pedacito de pechuga, que el cuartito del pollo. Es que eso es lo que me gusta. No, no es que les guste tanto. Es que te lo están dejando a ti. Socórreme, dice. Y dice el versículo 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué cruel, dirá alguno. Quiero explicar algo. Ya lo expliqué esto en alguna ocasión hace algunos 3 años, pero una vez más. Según la historia de los judíos, no sé si se me va la señal, porque la batería sí tiene. Los judíos acostumbraban a comparar a los gentiles, a cualquier otra persona de otra raza que no fuera judío, acostumbraban a compararlos con perros en un acto de desprecio. Samaritanos, cananeos, cualquier gentil. Ellos los comparaban con perros en un acto de desprecio. Pero seamos cuidadosos en analizar las palabras de Jesús en este verso 26. Dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí hay un término de diminutivo, perrillos. Es verdad que hay palabras que suenan más ofensivas dependiendo de quién las diga y en qué tono te las diga. Con el permiso de ustedes voy a decir algo, no es pecado lo que voy a decir. No se oye bien, pero no es pecado. No es lo mismo escuchar a alguien que le diga a otra persona, qué idiota eres. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar a una esposa que le diga a su esposo, eres un tontito. Sí, sí te amo, nomás que tú crees que no. Y todavía que le agarre el cachetito y le haga así. Eres un tontito. No es lo mismo un tontito a un idiota. No es lo mismo el término diminutivo con una expresión de cariño. Bueno, Jesús está utilizando este término diminutivo, perrillos. ¿Por qué? Porque esta expresión se refiere a aquellos perros que los judíos, algunos, adoptaban como mascotas. Si bien es verdad que en la época de Jesús abundaban, según la historia, abundaban los perros carroñeros, perros enfermos, perros agresivos y eran vistos como plaga, abundaban. Pero también había personas que de alguna manera adoptaban
algún perro, lo domesticaban, lo cuidaban, lo protegían. Ese tipo de perros aceptados y queridos en los hogares, perritos que son cuidados por sus amos. La expresión perrillos que Jesús utiliza aquí, Jesús está refiriéndose a ese tipo de perritos, amados, queridos. Yo quiero imaginarme que la mirada de Jesús, que sin duda alguna creo que así lo fue, cuando le dijo a esa mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está pensando en perritos de hogar, en mascotas de hogar. Sin duda alguna la mirada de Jesús estaba llena de misericordia, de paz. Bueno, estaba a sus pies una mujer gentil, una madre de familia con una profunda necesidad desesperante, una petición. Una mujer que luchaba ante todo rechazo, ante el posible silencio de Jesús. 3 ocasiones que el Señor le dice un no figurativo. Pero había algo que la impulsaba a esta mujer. Primero, tenía una fe profunda en Dios. Segundo, había un amor profundo por su hija. Tercero, era perseverante, no la opacaba. 1 desprecio, 2 desprecios, 3 desprecios, 4 desprecios con el de los apóstoles. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Esta mujer tenía una fe de acero. No se derribaba muy fácil. Un no, otro no, otro no, otro no. La mujer plantada, ella sabía en quién había creído. Y no hay lugar más seguro, dice otro canto, que a los pies de Jesús. No hay lugar. No hace mucho tiempo hablaba con un pastor, amigo mío, que me decía: pastor, me siento tan triste, me siento tan afligido, me siento tan nada, me dice. ¿Cuál es la razón, pastor? Le digo: no puedo llenar las expectativas del rebaño, dice. Y aunque sé eso, aunque yo conozco eso y aunque lo he predicado muchas veces, dice, en estos días he recibido tantas desaprobaciones del rebaño. Uno me descalifica por acá, otro me descalifica por allá, otro me descalifica por allá. Siento tanto dolor, dice, siento tanta tristeza, tanto desánimo, que de pronto me dan ganas de ya no trabajar, congregarme nada más. Siento tanto dolor. Y le pregunto: mi hermano, ¿te has puesto a analizar quién es quien te descalifica? El rebaño. ¿Quién te descalifica, hermano? La gente. ¿Te has puesto a pensar por qué sigues ahí en el ministerio? Por la gracia de Dios. Muy bien, por la gracia de Dios. Y porque el Señor fue el que te llamó. Mientras no hagas algo, un pecado, un adulterio, un pecado que te descalifique y te neutralice, le digo. Ahora, si hay algo que tienes que corregir en esas desaprobaciones y descalificaciones de la gente, pues esfuérzate. Pero debes saber algo: nunca vamos a llenar las expectativas de la gente. Nunca. Esfuérzate. Esta mujer no se negó, no se rindió, no se victimizó, siguió. Y tomó la expresión misma de Jesús de los perrillos. No está bien echar el pan a los perrillos. No está bien. Ella tomó esa misma expresión y la usó a su favor de ella, pero no en una condición de víctima. Miren lo que dice verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, es verdad. Es verdad que hay perrillos en los hogares, es verdad. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo estoy dispuesto a comer la migaja que se cae si en la casa desprecian al amo, el alimento del amo en la casa lo desprecian. Entiéndase, en la casa de Israel desprecian el pan, desprecian la mesa servida, desprecian al que viene a servir. Si lo desprecian, la migaja que cae de ellos es suficiente para alimentarme a mí, porque yo te creo a ti.
Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta madre de familia obtuvo el bien de Dios a favor de su hija, porque no se rindió, no se victimizó. Dice el verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Quería fortalecer la fe de la mujer. Quería enseñarles aún algunos, quizá algunos de los discípulos, que así es como se debe de aferrar. A pesar de que te rechacen una vez, otra vez, otra vez, otra vez, sigue adelante. El posible o el supuesto rechazo de Jesús desde el principio, Jesús sabía lo que iba a hacer. Claro que Jesús quería atenderla, pero había un propósito. Jesús quería enseñarle tanto a ella como a la gente. Es como en el caso de Job. ¿Por qué en el caso de Job? ¿Por qué el Señor permitió que Satanás le hiciera todo eso a Job? Había al menos dos propósitos. Uno, porque Satanás le había reclamado a Dios. Job te alaba porque tú lo tienes rodeado y protegido, rodeado de bendiciones y protegido para que yo no lo toque. Por eso te alaba. Pruébalo. Quítale la protección, quítale las bendiciones y verás cómo blasfema contra ti. Entonces Dios le dijo, parafraseando un poco: te voy a demostrar, Satanás, que mis fieles y verdaderos hijos me alaban en la salud y en la enfermedad. Mis fieles y verdaderos hijos me alaban en la abundancia y en la escasez. Mis fieles y verdaderos hijos me alaban cuando tienen mucha gente a su alrededor y cuando están solos. Mis fieles y verdaderos hijos me alaban cuando se sienten acompañados y cuando se sienten rechazados. Y Satanás dijo: yo no creo eso, te lo voy a mostrar. Te doy permiso. Quítale la salud, quítale sus bienes, pon a su esposa en su contra, quítale a toda la gente. Hay algo que no le vas a poder quitar a Job. ¿Qué es? Dijo Satanás. Su fe en mí. No se la vas a poder quitar. No, no se la quitó. No se la quitó. Entonces, en el caso de Job, Dios tenía esos dos propósitos. Uno, mostrarle a Satanás que los verdaderos hijos de Dios le alaban al Señor en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en la soledad y en la compañía célebre. Y también Dios quería mostrarle a Job el calibre de fe que Dios había formado en él. Y si pudiéramos mencionar una tercera razón, es para que las generaciones de esta época observemos que todavía hay personas con esa fe inquebrantable como la de Job, como la de esta mujer. Fe inquebrantable. ¿Quién mejor que Jesús para conocer los rechazos de este mundo? Jesús supo vivir como hombre, como humano en este mundo. Él también fue humano. Así que Él entiende a la perfección los rechazos, el dolor, las tentaciones, aunque nunca cayó, Él no tuvo concupiscencia, pero fue tentado, pero sin pecado. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4, 14. En la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él conoce las pruebas y debilidades, pero Él nunca pecó.
Él nunca se mostró amargado con el Padre, aunque experimentó el silencio del Padre al menos 2 veces. Jesús clamó y el Padre no dijo nada. Y no vemos a un Jesús amargado. Nada, no había resentimientos en el Señor. Observamos entonces que Jesús, dice la Biblia, nos puede comprender. Dice el versículo 16 en esta traducción, Hebreos 4:16, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando más lo necesitemos a Dios. Confiar en Él. Creer en Él. Tengan la certeza, hermanos, de que el Señor está con ustedes. El miércoles pasado, algunos de ustedes se dieron cuenta, al finalizar el servicio tuvimos manifestación demoníaca en una persona. Aquí. Pues unos gritos. Y yo puedo entender que en algunos observaba cierto temor, y que yo les expliqué, hermanos, solamente hay 2 razones para experimentar cierto temor y no quererse acercar. Solamente hay 2. Una, eres un cristiano nuevo y no sabes, no entiendes, y vas aprendiendo poco a poco, ya entenderás. 2, eres un cristiano ya de tiempo, pero tu vida espiritual no está bien con el Señor, no andas bien y tienes temor que te ponga en vergüenza el chamuquín, que te diga como a los hijos de aquel tal Escevas: ¿y tú quién eres? Yo conozco a Jesús, yo a Pablo lo conozco, ¿ustedes quiénes son? Pero si estamos bien, éntrenle, porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y con cuidado, y no se ocupa hacer mucho grito ni alarde. Por eso yo me hice el micrófono a un lado. Tranquila. Y debemos de tener la confianza. Hermanos, cuando te enfrentas a una situación así, debes saber que tú no vas solo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y lo único que pueden hacer es tratar de infundirte temor. Pero en el momento te cae el 20. Oye, ¿qué pasó aquí? Si mayor es el que está conmigo. Es más grande el que me salvó. Es mayor mi Rey y mi Señor. Su poder es inagotable, incomparable. Si bien yo no tengo nada de poder, pero el Todopoderoso está en mí. Así que en el nombre de Él, pues se callan o se salen. Debemos de tener esa certeza, esa confianza siempre que el Señor está con nosotros. Aunque guarde silencio, ahí está. Como aquella historia que les platicaba de aquella niña que siempre se levantaba en las noches a hacer pipí, una niñita chiquitita, como de unos 6 años, 7 años. Pero a la vez sentía que presencia maligna espiritual y sentía mucho miedo. Y los papás la estaban enseñando a tener fe. Ten fe, el Señor Jesús está contigo, siempre el Señor Jesús está contigo, tú clámale al Señor. Y la niña clamaba al Señor y se levantaba al baño y decía: Señor Jesús, yo sé que estás conmigo, tengo un poquito de miedo, pero de todos modos, Señor, pero sé que estás conmigo. Y el papá de la niña cuenta la historia que la niña estaba sentada ahí en la tacita del baño y que decía: Señor, yo sé que estás aquí, pero no te vayas a mover, Señor, no te vayas a mover. Pero estaba aprendiendo a tener fe, estaba aprendiendo a desarrollar esa fe. Así nosotros debemos de aprender. Aunque aparentemente Dios guarde silencio, o aunque no te responda ante una necesidad apremiante. ¿Recuerdan aquel momento en que Jesús oró en el huerto del Getsemaní? Señor, pase de mí esta copa. Mire, vamos a leer esa parte en Marcos 14, verso 32, en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 14, verso 32 en la Nueva Traducción Viviente.
A mí me impacta la forma como Marcos lo explica en esta traducción. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y dice el verso 33, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Mire lo que dice: y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. En algún momento te has afligido y te has angustiado profundamente, en algún momento, por alguna razón. Y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Jesús en su humanidad. Y vea el verso 34. Les dijo: mi alma está destrozada. Jesús, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Sentía que se iba a morir. Ese agotamiento interno, sentía que se iba a morir. Destrozada su alma de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice el 35. Se adelantó un poco más y mire, y cayó en tierra. Este cayó en tierra habla de esa debilidad humana que ya siente como que se desguanza y cae. Yo he dicho muchas veces esto. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que has pasado por un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia, que todavía no llegan tus rodillas a la tierra y ya vamos todos derretidos. Es más, ha habido ocasiones que no decimos palabra alguna. No sé si a ti te ha pasado, pero ha habido ocasiones que te postras a orar y no dices nada. Solamente ahí estás quebrantado, quebrantado, y no dices nada verbalmente. Solamente acá en tu interior, y ahí estás postrado, y puede pasar 5 minutos, 10 minutos, media hora, y puede pasar, y tú ahí estás. Pero al fin de cuentas sabes que el Padre te escuchó y solamente te levantas y dices: hágase como tú quieras, Señor. Solo te pido me ayudes, me fortalezcas. Jesús cayó en tierra. De tanta tristeza su alma iba destrozada. El pecado de todo el mundo iba a ser depositado en él en un instante. De todo el mundo, los tuyos, los míos. Iba a pagar un precio terrible. Retomo el verso 35. Y se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración, clamó al Padre, que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre. La expresión, algunos dicen que esa expresión quiere decir papito mío. Ahora que estábamos por allá en Chiapas en el mes de noviembre, me gustaba mucho estar cerca de los hermanos que estaban orando. Ellos usan palabras como esta, dicen: papito mío, papito hermoso, aquí estamos, papito. Algunos tienen una expresión un poco más chapín, Guatemala, ahí cerca, porque algunos dicen papaíto. Así estaban orando, papaíto lindo. Pero yo se lo estoy diciendo con palabras así. Ellos estaban pegando su frente a la tierra y decían: papaíto lindo, aquí estoy, papaíto lindo, papito mío. Yo no podía orar. Yo me quedaba. Bueno, así dice la Biblia, Jesús cayó a tierra. Dice el verso 36, Abba, Padre, al español, papito mío. Clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí no hubo respuesta del Padre. No hubo un ten ánimo, hijo. Anda, levántate. Ve, cumple. No hubo nada. En esta súplica con profunda tristeza Jesús no recibió respuesta así.
del Padre. Pero Jesús supo interpretar el silencio. Jesús sabía muy bien que era necesario pasar por aquella aflicción. Para esto había venido. Pero en ese momento de humanidad dijo, esa terrible hora, así nosotros de pronto sabemos interpretar que el silencio de Dios es necesario para fortalecer nuestra fe. Es necesario. Señor, yo sé que no me está respondiendo porque es necesario. Señor, estoy pasando esto. Si tú lo estás permitiendo es porque lo necesito. Y agrada, no agrada. Es terrible, dice Jesús. Pero es necesario. Yo recuerdo que en una ocasión escuché predicar a un hombre que se le notaba, yo recién llegado a los pies de Cristo, se le notaba al hombre su amor por Cristo, la pasión por el Señor, el amor por las almas. Se le notaba el respaldo de Dios cuando predicaba, cuando instruía al pueblo. Y yo recuerdo que había una persona sentada junto a mí y yo pensé en voz alta y dije, wow, dije, Padre, algún día quisieras usarme la mitad de lo que usas a ese hombre. Y la persona que estaba junto a mí me dijo, muchacho, tendrías que pasar por el proceso de la mitad de lo que pasó ese hombre. ¿Y qué pasó?, le dije yo. ¿Cuál fue ese proceso? Y me dice, en el tiempo lo entenderás. Porque a veces decimos, quiero que me uses como él, como a ella, como a este, como al otro, pero no sabemos el proceso. Jesús estaba preparando a esa mujer. El Padre había preparado al Hijo y el Hijo venía preparado. La siguiente ocasión que Jesús experimentó el silencio de Dios es desde la cruz en la agonía, justo agonizando. Justamente cuando estaba agonizando. ¿Se acuerdan cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Me abandonaste. Leemos Mateo 27:46, dice, cerca, estoy leyendo en Reina Valera 60, Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos estudiosos bíblicos han tratado de explicar este momento de abandono, este momento de soledad de Jesús. Estos estudiosos bíblicos, en su intento por explicar el sentimiento de abandono del Señor, tratan de decir que es como si el Padre, al ver todo el pecado de todo el mundo sobre su Hijo, los que tenemos hijos aquí, chiquitos, imagina que otro hijo, ambos niños se quieren bajar de tu auto. El hijo más grandecito, por accidente, avienta la puerta del auto para cerrarla, pero el hijo pequeñito todavía tenía la manita así agarrada de la... Y tú estás mirando, pero no lo puedes detener, porque ya va. La mayoría de nosotros, si no me equivoco, haríamos una expresión como para no querer ver, o ponerte la mano ¡ay!, para no querer ver, o se cae ¡ay!, porque es como, es una manera de ¡ay, no quiero ver! De tanto que amas a tu hijo, no quieres ver. Los estudiosos bíblicos creen que Jesús observó esa reacción en el Padre cuando todo el pecado del Señor, como si el Padre hubiera hecho por un instante, como voltearse. Y es en el momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me desamparas? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Ese grito de Jesús no es un reclamo, sino es un grito de ayuda. Ayúdame. En su humanidad el Señor Jesús, ayúdame. Pero no es desde un punto de víctima. Jesús sabía que el Padre estaba ahí. Jesús sabía que estaba el Padre ahí, porque en otro evangelio dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando una gran voz dice,
expiró y entregó el espíritu. ¿Por qué le encomendó su espíritu al Padre? Porque él sabía que estaba el Padre ahí. Él sabía que ahí estaba el Padre. Así nosotros, hermanos, cuando haya un silencio, yo meditaba esta tarde dándole un repaso al estudio, meditaba en esta mujer. Primero le clama a gritos y el Señor no dice nada. Cuando le respondes para decirle, debo atender primero a los israelitas. Luego le responde y le dice, no está bien que eche el pan a los perrillos. Añádale que los discípulos estaban diciendo, ya córrela, grita mucho. Y yo miraba, bueno, esta mujer es de fe. Wow, esta mujer le cree al Señor ante toda negación. Por muy oscuro que esté su mundo a su alrededor, sabe quién la sostiene. Le cree al Señor. Así nosotros, hermanos. Yo quiero concluir esta enseñanza, esta predicación. Yo quiero seguir motivándolos a ustedes, hermanos. Yo quiero decirles que Jesús es fiel y verdadero cuando Él dijo, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Quiero que aunque el enemigo te susurre y te diga, ¿dónde está tu Dios? Yo quiero que sigas teniendo confianza, que el Señor está ahí contigo. Él es el que te sostiene, Él te escucha. Y si hay un proceso de silencio, el Señor sabe, Él tiene propósito contigo en el silencio. Créele. Jamás se ha ido. Él es fiel, Él no se va. Si Él prometió estar contigo es porque ahí está. Créele. Si Él te llamó, créele. No dejemos de venir al Señor así como a pesar del silencio. Tú aférrate como esta mujer que corrió y se postró a los pies del Señor y le dijo, socórreme, Señor. Siguió clamando a Él. Y por último el Señor le dijo, que grande es tu fe. No te rindas. Sigue clamando. Aunque parezca que no te escucha, aunque parezca que hay un silencio, Él está ahí, Él te escucha. Conozco personas que han tenido el privilegio de escuchar la voz audible. Y cuando les digo esto, se los digo con los pies en la tierra y con profunda humildad. Conozco la voz audible de Jesús. La conozco. En ese tiempo de profunda angustia, Él me habló. Porque yo le gritaba, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho. Ten ánimo, hijo. Ten ánimo. No dejes de venir ante el Señor. Lucas 18:7 leo y oramos. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice el 8, ¿hallará fe en la tierra? No dejes de creerle al Señor. No dejes de clamar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme? Bien. ¿Ha sido tan valiente? Afírmala. Afírmala, créele.
aún a pesar del silencio. Cierra tus ojos. Señor, yo no sé cuál es la petición o la angustia o el proceso que pasan tus hijos, pero tú sí, Señor. Hoy has traído palabras, Señor, de fortaleza y has hablado al corazón de nuestras vidas. Nos has confirmado que tú eres el mismo que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes, ocultas, que no conoces. Señor, aquí tu rebaño. Gracias, Señor. Padre, yo no sé qué es lo que están esperando tus hijos. Yo no sé cuál es la petición que ellos. Así como esta mujer, quizá alguno está clamando por alguno de sus hijos, o quizá por más, o por todos sus hijos. Yo no lo sé, Señor. Padre, cualquiera que sea la situación, lo que sí sé es que tú escuchas y en tu tiempo responderás conforme a tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está en este salón, por cada persona que está detrás de cámara, por aquellos que escucharán este mensaje después de ser grabado. Gracias. Gracias. Tu silencio, Señor, sigue siendo un filtro para hacer que nuestra fe se purifique más. El silencio, Señor, sigue siendo un proceso que nos ayuda a crecer, Señor, aunque a veces duele o nos desespera. Gracias, Señor, porque tú tienes planes y propósitos. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús.